Bueno, la palabra del Señor se encuentra en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. La epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, del versículo 1 al 7. Bueno, darle gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos concede de poder congregarnos, como decía nuestro hermano Felipe, de esta manera, a lo mejor en esta aplicación Zoom, pero tenemos que darle gracias al Señor por todo. Así que le invito que leamos la palabra del Señor, si todos la han encontrado, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estás así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Bueno, darle gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, como les decía, de poder congregarnos. La palabra del Señor, bueno, con la oportunidad que escuchábamos, teníamos tanto que darle gracias al Señor. A lo mejor, como decían nuestros hermanos, son noticias tristes, pero sabemos como cristianos que, como el Señor Jesucristo dijo, que Él venció al mundo. ¿Por qué? Porque íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener problemas y dificultades en esta tierra. Por eso muchas veces nosotros cuando predicamos la palabra del Señor, cuando salimos a las calles, muchas veces le decimos a la gente, venga al Señor, entregue su vida al Señor y sus problemas se terminarán. Pero como hijos de Dios nosotros sabemos que los problemas no se van a terminar, que las dificultades no se van a terminar. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario que nosotros pasemos estos propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos dar testimonio de que el Dios que nosotros servimos es un Dios grande y poderoso. Por eso tenemos que darle gracias al Señor, como decían nuestros hermanos que daban gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tantas personas que están en esta tierra que han sido contagiados con este virus, y muchos de ellos no han tenido ninguna oportunidad. Muchos de ellos han partido ni siquiera con aceptar al Señor Jesucristo. Pero más Dios a nosotros permite que nuestra pastora a lo mejor ahora esté contagiada, pero ¿saben por qué Dios permite estas cosas? Es para ver la gloria de Dios, como decía nuestro hermano Carlos Barrios, para ver el poder de Dios, que el Dios que nosotros servimos es un Dios grande y poderoso. Por eso Pablo le habla a los filipenses y les dice, así que, hermanos míos, amados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, hermanos. Y eso es lo que muchas veces, estas cosas cuando suceden, nos dividen, hermanos. ¿Por qué? Porque en la iglesia muchas veces hay problemas. Sabemos que el enemigo no se va a ir a donde los tiene gobernados, sino que va donde está el amor de Dios para destruir, porque el diablo vino a destruir, el diablo vino a robar. Por eso nosotros como hijos de Dios, dice, aquí Pablo le habla a los hermanos, aquí no le habla a personas desconocidas, ni a personas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor. Por eso hoy día en esta noche el Señor nos habla a nosotros como hijos de Dios, hermano. Por eso dice que, así que hermanos míos, dice, amados y deseados, gozo y corona mía, estás firme, dice la palabra del Señor. Por eso Dios nos dice que nosotros debemos de estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Ahí tiene que estar nuestro fundamento. ¿Por qué?
porque muchas veces, como les decía, vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a tener problemas, dificultades, porque muchas veces no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y muchas veces es ahí donde sale nuestro verdadero carácter. Cuando nosotros, Dios está trabajando con nosotros, Dios muchas veces permite situaciones, ¿para qué? Para probar nuestra fe. Porque dice que el cristiano debe ser probado, hermano. Por eso nosotros muchas veces pasamos enfermedades, pasamos dificultades. Como decía nuestra hermana Sarita, salimos de una y caemos en otra. Hay un problema, se presenta otro, se presenta una enfermedad. Pero si Dios permite esto, hermano, ¿es por qué? Porque nosotros debemos de estar confiados en el Señor Jesucristo, estar firme, dice, en el Señor, amados. Le habla Pablo a los filipenses y hoy día nos habla a nosotros, a nuestra vida, hermano. Que el Señor nos bendiga. Como les decía, vamos a tener problemas, dificultades muchas veces en la iglesia o donde nos reunimos, porque el enemigo es ahí donde quiere hacer estragos, ahí es donde quiere destruir, ahí es donde quiere dividir el enemigo. Por eso, hermano, porque aquí Pablo le dice, y en el capítulo 2 dice, ruego a Evodia y a Sintique, y ahí habla de dos personas, ¿no es cierto? Está refiriéndose a dos mujeres que tenían conocimiento de la palabra del Señor, sabían del Evangelio, porque Pablo la reconoce y le dice que ellas habían combatido con él en el Evangelio, junto a Clemente, y a otros colaboradores, porque el enemigo muchas veces se levanta, hermanos, para eso, para dividirnos. ¿Por qué? Porque como decía nuestro hermano Carlos, la bendición está a las puertas. Nosotros todavía a lo mejor no vemos la construcción del templo, pero nosotros sabemos que Dios está moviendo todas las cosas. Pero nosotros debemos de estar unidos, hermanos, como hermanos, no como enemigos. Unidos, dice que tenemos que estar orando los unos por los otros, como decía nuestra hermana Sarita. Por eso Dios permite estas situaciones, hermano, ¿para qué? Para que nosotros podamos unirnos en un mismo espíritu. Y es eso lo que sucedía con estas mujeres que dice, te ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de tener, un mismo sentir en Cristo Jesús, hermano. No es lo que nosotros sentimos, porque muchas veces dice que el corazón es engañoso, porque del corazón emana lo bueno y lo malo, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, que nuestro corazón no nos engañe, porque muchas veces nos dejamos de decir, por el decir que es que el Señor no me ha hecho sentir. Hermano, cuidado con el Señor. Si el Señor no te hace sentir, el Señor te hace obedecer. El Señor aquí dice, mire, te ruego que seas de un mismo sentir en el Señor. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero. Yo creo que le habla, aquí no lo nombra quién era, pero le dice a ti, compañero fiel. Tiene que haber sido alguien que era fiel en la obra del Señor. Porque eso es lo que tenemos que entender, hermano, que muchas veces vamos a pasar situaciones difíciles y muchas veces el ánimo se nos va a caer, las ganas de servirle al Señor se nos van a caer, el deseo de servirle al Señor muchas veces vamos a decaer, porque dice que muchas veces nosotros somos como las hojas que cuando están secas las lleva el viento para cualquier lado, hermano, cuando no estamos bien fundamentados en Cristo Jesús. Por eso cuando estamos pasando una prueba, una dificultad, hermano, no es porque Dios se ha olvidado de nuestras oraciones, de nuestras peticiones. No, hermano. Dios nunca se olvida de tus oraciones. A lo mejor tú puedes decir, yo he estado mucho tiempo una petición al Señor y el Señor no me la ha respondido. Te digo algo, hermano. El Señor no se ha olvidado. A lo mejor esa respuesta era no. Pero muchas veces no queremos un no como respuesta. Muchas veces como hijos de Dios queremos un sí, porque somos muchas veces hijos mal enseñados. Muchas veces nos comportamos cuando los hijos quieren algo, para que el niño no rabee, hay que comprarle el juguete o el regalo que él quiere, para que el niño no haga pataleta. Y así muchas veces nosotros nos comportamos como hijos mal enseñados. Nosotros dice que tenemos que estar gozosos, hermano, gozosos en todo momento. Eso es lo que nosotros no debemos de perder, el gozo del Señor en nuestro corazón, hermano, porque cuando está el gozo de nuestro corazón, nosotros le servimos con gratitud al Señor, no le servimos por conveniencia, hermano,
Por eso dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero muchas veces, ¿qué es lo que queremos lograr? Lo material. Primero quiero tener una buena casa, y ojalá tener dos, y ojalá tener el auto del año. Que el Señor nos ayude, hermano. Por eso Pablo le habla a los filipenses y le dice, como le dice a este hermano, le dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, hermano. Y eso es lo que nosotros estamos escritos en el libro de la vida, hermano. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único personal Salvador, dice que nuestro nombre que está escrito en el libro de la vida, hermano. Si esto no es por casualidad que el Señor nos ha llamado a sus caminos, pero muchas veces cuando estamos pasando un problema, una dificultad, ahí nos acordamos del Señor, pero cuando estamos bendecidos, muchas veces nos olvidamos del Señor. Por eso dice, en todo tiempo tenemos que regocijarnos, hermano. Dice, regocijaos en el Señor siempre, hermano. No dice alguna vez cuando estés bien, regocíjate en el Señor. No, hermano, siempre. En la enfermedad, en la prueba, en la dificultad. Como decía nuestra hermana Sara. Esto es propósito de Dios, hermano, ¿para qué? Porque el enemigo no se tira a los pies, hermano, se tira a la cabeza. Y sabemos que la casa pastoral es la cabeza de nuestra iglesia, hermano. Por eso es que el enemigo se quiere levantar. Pero nosotros debemos estar regocijados, hermano, regocijados siempre, dice, a pesar de la prueba, la dificultad, hermano, porque el Señor está con nosotros, hermano, porque el Señor tiene un propósito con la iglesia de Las Condes y así también con cada uno de nosotros. Pero muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos mal enseñados, como les decía. Que el Señor nos ayude. Y aquí en el versículo 4 dice, regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice el Señor. En el Señor, dijo Pablo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener el gozo del Señor, como le decía. ¿Para qué? Para que la gente pueda darse cuenta que nosotros servimos a un Dios vivo, un Dios poderoso, hermano. Nosotros no le servimos a un Dios chiquitito, hermano, porque muchas veces nosotros hacemos más grande nuestro problema que nuestro Dios. Muchas veces hacemos más grande la enfermedad que nuestro Dios. Y sabemos que nosotros servimos a un Dios grande, hermano. Por eso Dios tiene propósito en esa iglesia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque mi pastor decía la otra vez, eso va a ser una clínica, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Mire, la honra y la gloria del Señor. El Señor el otro día me mostraba ese lugar. ¿Sabe que veía yo ese lugar? Como un muro de piedras, pero piedras blancas, hermano. Era un muro grande. Y yo decía, pero ¿cómo pusieron esas piedras ahí? Y todo el muro era blanco, hermano. Y sabe que la gente llegaba a ese lugar. Y yo lo creo del Señor, que yo sé que el Señor va a traer gente a ese lugar, hermano, para hacer sanidades, hermano. Pero no para que nosotros lo gloriemos en nosotros mismos, sino que para que lo gloriemos en el Señor Jesucristo, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso, hermano. Que el Señor nos ayude. Por eso Pablo aquí dice, regocijaos en el Señor siempre. Y aquí vuelve a repetir, dice, otra vez digo, regocijaos, hermanos, regocijaos. Gocemos los hermanos, gocemos de esta vida eterna, hermano. Si desde ya tenemos que estar gozando esta vida eterna, hermano, si Dios no nos trajo aquí para sufrir en esta vida, nos trajo para gozar, para regocijarnos en Él, en Cristo Jesús, hermano, no en nuestra fuerza, en lo que yo puedo, hermano, si somos dependientes de Dios. Nosotros solo no podemos seguir adelante, hermano. Como decían nuestros hermanos, tenemos tanto que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él dice que ha hecho una nueva criatura en nosotros, y eso es lo que está haciendo día a día cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, es para probar nuestro carácter y para formar el carácter que Él quiere, no que nosotros queremos ser. Pero muchas veces no nos gusta cuando Dios nos trata, cuando Dios trabaja con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo yo voy a vivir esto, Señor? Pero Dios lo permite porque quiere algo, tiene una bendición mucho mayor para tu vida, hermano, hermana. Dice, el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, hermano. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que nosotros debemos de predicar que el Señor ya viene, hermano. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo a lo mejor
ya no existe, Pablo no está aquí en esta tierra, pero Pablo ya creía que el Señor venía en esos tiempos, hermano, y nosotros ya estamos en los últimos tiempos y todavía no creemos, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Sabe qué? Muchas veces le decimos a las personas, decimos, venga el Señor, si a lo mejor le puede el Señor responder. No, hermano, nosotros tenemos que decirle con seguridad que el Señor le va a responder conforme a su voluntad. Por eso Pablo dice que él no se alegraba. Miren, el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Por eso, hermano, la situación que tú estés viviendo, yo no la conozco, pero Dios conoce tu corazón. Por eso, hermano, mire, y esto es lo que tenemos que tener claro, hermano, que nosotros tenemos que estar unidos en un solo espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos comunión en un solo espíritu, hermano. Y eso es lo maravilloso de nosotros. ¿Sabe cuándo pasa esto? Cuando usted no tiene comunión con Dios, hermano, porque usted cuando no ora, hermano, eso pasa cuando usted no tiene comunión con Dios, hermano, cuando usted no tiene esa comunión diaria con el Señor. Como dice nuestro pastor, la oración es la llave de todas las puertas, hermano, pero nosotros muchas veces nos olvidamos de esas llaves. Por eso dice Pablo que tenemos que estar regocijados, hermanos, gozosos, contentos, hermano, a pesar de todas las situaciones que vivimos. Porque el Señor ya está cerca. Por eso dice, nada estéis afanosos. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la casa de Lázaro, las hermanas de Lázaro, ¿qué pasó con ella? Una, ¿qué es lo que hizo? Se fue de guatita, como se dice, a los pies del Señor. Y Marta, ¿qué es lo que estaba? Afanada. Y le reclamaba al Señor, Señor, dile algo a esta mujer. Marta, Marta, no estés afanosa. Hermano, no estemos afanosos, el Señor ya viene. El Señor ya viene a esta tierra, hermano. Tenemos que estar a cuenta, hermano. Si nosotros tenemos que pensar, como decía nuestro hermano, a lo mejor el Señor puede venir el domingo, como decía alguien, no me acuerdo quién era que predicaba. ¿Estaremos a cuenta? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, espéreme, ¿sabe por qué todavía me falta? No, hermano, el Señor ya viene. Por eso dice que tenemos que, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Nuestras oraciones, hermano, tienen que ser conocidas. Nosotros debemos de pedirle al Señor de rodillas cuando nosotros tenemos una enfermedad, cuando nosotros tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad. Muchas veces tenemos problemas con nuestro propio carácter, hermano, con nuestra carne. Si eso pasa, hermano, porque muchas veces el orgullo no nos permite reconocer cuando nos hemos equivocado, hermano. Yo ¿cómo le voy a pedir perdón a ella? ¿O yo le voy a pedir perdón a él? No, si fue ella que me ofendió. No, hermano, nosotros tenemos que ser como Pablo lo decía, humilde de corazón, con acción de gracia, hermano. Por eso dice para que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, hermano. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que cuando nosotros estamos orando, tenemos que ya darle gracias al Señor, porque el Señor ya nos ha respondido, hermano, aunque no sea así, hermano, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermano. Esa es la fe. Esa es la fe, hermano. Por eso cuando nosotros le estemos pidiendo al Señor, tenemos que darle gracias al Señor ya en ese mismo momento, porque el Señor nos está respondiendo, hermano. Si eso es lo que nosotros muchas veces dudamos, ¿me irá a responder el Señor? ¿Escuchará mi oración el Señor? No, hermano. El Señor escucha todas sus oraciones, todas las oraciones las escucha el Señor, pero muchas veces, como le decía, nosotros queremos un sí de respuesta, pero muchas veces un no. O puede ser una espera, porque muchas veces la bendición ya viene, hermano. ¿Sabe qué? Si usted como hijo o como padre, los que somos padres, si un hijo le pasa algo, usted deja de hacer lo que está haciendo por ir a ver a su hijo, ¿no es cierto? Como padre, un buen padre va a hacer eso. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor está escuchando nuestras oraciones. Por eso nosotros tenemos que tener claro que nosotros servimos a un Dios grande y poderoso. No es un Dios que escucha por si acaso o nos escucha solamente cuando nos congregamos. No, en todo tiempo tenemos que estar gozosos, hermano.
Por eso dice, con vuestras peticiones delante de Dios en toda la acción, y ruego con acción de gracia, hermano. Con acción de gracia. Eso quiere decir que cuando ya nosotros todavía no vemos, como dice nuestro pastor, la respuesta, tenemos que darle gracias al Señor por eso, hermano. Porque el Señor conoce los tiempos, hermano. Pero podemos ver cómo los tiempos del Señor pueden ser acortados de un segundo a otro. El Señor te puede transformar tu vida de un segundo a otro, o a lo mejor pueden pasar muchos años y tú puedes ser la misma persona. ¿Por qué? Porque no has abierto tu corazón. Lo que tú tienes que hacer es abrir tu corazón para que Dios more en tu corazón. Porque cuando Dios está en tu corazón, siempre van a venir buenos deseos. Que el Señor nos ayude. Por eso, hermano, dice, para que nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda acción, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Todo entendimiento, usted no lo puede entender, hermano, es algo que no, humanamente, como decía el hermano Carlito, oraba ahí, algo loco decía, algo que no podemos explicar humanamente, no podemos entender el Dios que nosotros servimos, como en la casa de nuestro pastor está solamente nuestra pastora contagiada y los demás todos están negativos. Eso lo hace Dios solamente, hermano. ¿No es grande el poder de Dios, hermano? Pero muchas veces nuestros pensamientos son otros. Muchas veces nosotros pensamos negativamente, porque muchas veces pensamos que esto es un castigo de Dios, hermano. Pero ¿sabe qué? Estos son propósitos de Dios en nuestra vida, como hijos de Dios, hermano. Dios permite esto para eso, para que nosotros testifiquemos con testimonio propio, hermano. Porque si Dios no hubiera transformado la vida de Pablo, Pablo no sería Pablo, sería Saulo. Sería el perseguidor de los cristianos, el que mataba a los cristianos en el nombre de Dios. Es algo, uno dice, ¿cómo Dios puede hacer eso ocupando una persona que mataba a cristianos para volver a predicar su palabra? Pero Dios usa a quien quiere, hermano. Por eso muchas veces tus pensamientos, a lo mejor tú dices, ¡ay, otra vez le tocó a este! ¡Otra vez este está aquí! No se pierde una. No, hermano, si esto no es para el que quiere. No es para el que quiere, sino que para el que en Dios tiene misericordia, hermano. Por eso tú tienes que tener claro que esto es solamente la voluntad de Dios. No es porque a Dios no es porque a mí se me ha placido estar en esta tarde, hermano, sino porque a mí me dieron una orden y yo tengo que obedecer lo que Dios también me ha ordenado, hermano. Y es predicar la palabra del Señor, pero yo también tengo que predicar con hechos, hermano. No solamente ser predicador, sino que tengo que ser hacedor de la palabra del Señor. Y el Señor ha sido con mi vida también, hermano, porque también lo ha hecho contigo, hermano. Por eso tú no tienes que decaerte, porque el enemigo eso es lo que quiere. En estos tiempos muchos están decayendo. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha puesto una venda en los ojos y le ha puesto a lo mejor, no, si tu Dios ya no te responde. Pero Dios te ha respondido, hermano. Dios te ha respondido porque hoy día puedes decir, estoy bendecido. ¿Por qué? Porque tengo una salvación, una vida eterna, hermano, y eso no la compraste con dinero, no tuviste que hacer nada, no tuviste que hacer ningún sacrificio, lo hizo Cristo por ti y por mí, hermano. Por eso, mire aquí, dice, en esto pensad, dice la palabra del Señor en el versículo 8 del capítulo 4, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo o digno de alabanza, en esto pensad, que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced en Dios, en el Dios de paz estará con vosotros. Y eso es lo que Pablo nos dice a nosotros, hermano. No me mire a mí, como le decía, porque yo soy humano, yo también voy a fallar. Por eso le pido a Dios que me ayude cada día. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando uno predica muchas veces y Dios lo prueba con la predicación, hermano. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, como dice en el versículo 1, en el versículo, dice, perdón, aquí dice, le ruego,
Asimismo, estad firme en el Señor, dice, aquí en los primeros versículos, porque el Señor ya viene pronto, hermano. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, hermano, no decaer, hermano, porque el enemigo eso es lo que quiere hacer, es turbarnos, y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros perdamos nuestra bendición, nuestra vida eterna, pero dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí es donde nosotros tenemos un nombre, hermano, que donde Dios nos escribió, no lo hizo el hombre, sino que lo hizo el mismo Señor Jesucristo por usted y por mí. Por eso dice que el que ganó en la cruz, Él va a venir por él, por aquello, dice que los que esperen en Él los retornará. Por eso cuando el Señor partió, dice que los galileos aparecieron unos ángeles y le dice, ¿qué estáis viendo, hombres galileos? Aquel que ya ha partido, así también volverá. Porque el Señor va a volver, hermano, a esta tierra, pero volverá a aquellos que han creído en su nombre, aquellos que no se han arrepentido de predicar la palabra del Señor, aquellos que han creído en las promesas del Señor, y esos somos sus hijos, hermano. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, porque el único que nos fortalece es el Señor Jesucristo. Yo le doy gracias al Señor por esta su palabra, y para el Señor la honra y la gloria, y para mí su misericordia. Oremos al Señor por la palabra. Padre bendito, Padre amado, le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor, porque una vez más, Señor, usted nos alienta a seguir adelante, Señor, regocijados, dice Pablo, Señor, por eso nosotros tenemos que estar gozosos en esta vida, Señor, porque tenemos que, a su Hijo Jesucristo, aquel que vino a morir por toda la humanidad, Señor, un día nos dio una esperanza, Señor, y por eso sabemos, Señor, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Padre amado, por eso le damos gracias, Señor, porque no tuvimos que hacer ningún sacrificio, Padre amado, no solamente usted mandó a su Hijo a morir por toda la humanidad, Señor, y así un día, Señor, nos llamó a sus hijos, Padre amado, y hoy día le alabamos, le bendecimos y le esperamos, Padre eterno, porque sabemos que un día regresará a esta tierra, Señor, a buscar los que hemos creído en su nombre, aquellos que no nos hemos arrepentido de predicar su palabra, Señor, aquellos que estamos esperando su venida, Padre amado. Por eso le damos gracias, Señor, porque un día nos dio esta esperanza, Señor, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, Señor, y sabemos, Señor, que usted viene pronto. Le doy gracias, Señor, por esta su palabra, Señor, grábela, guárdela en las tablas de nuestro corazón, Señor, para que un día, cuando la necesitemos, nos recordemos que tenemos que estar regocijados, Señor, pero regocijados en el Señor, no regocijados en nosotros mismos, Padre amado, porque nada podemos hacer, Señor, porque todo lo hizo usted. Le doy gracias, Señor, le alabo, le bendigo, le exalto y le ruego. Todo esto se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Amén.